Masejet Zebahim Daf Memzain Amud Alef 47a, pero comenzamos las últimas 18 líneas del Daf anterior. Hasta ahorita mencionamos que hay pensamientos que invalidan al Corbán. Hasta inclusive el pensamiento de Hutz Lismanó, de fuera de tiempo, lo convierte en pigul y hay karet si uno lo consume. La Mishnah a continuación nos dice cuáles son los pensamientos adecuados que uno tiene que tener en los Korbanot. ¿Cuáles son los apropiados? Dice la Mishnah, Leshem Shisha Devarim Azevach Nizbach, Leshem Zevach, Leshem Zoveach, Leshem Hashem, Leshem Ishim, Leshem Reach, Leshem Nihoach, Veachatat Veasham, Leshem Het. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Cuando uno hace el sacrificio de un Corbán, cuando uno hace el Corbán, tiene que pensar en 6 cosas, tiene que tener 6 intenciones. Uno, Leshem Zevach. ¿Qué es Leshem Zevach? Con intención del Corbán que quieres traer. Si lo estás haciendo como Olá, piensa con intención de Olá, no de Shelamim, por decir. ¿Sí? Segundo, Leshem Zobeach, con intención del dueño. Si lo estás trayendo Shimón, no vayas a pensar en Reubén. Tercero, Leshem Hashem, a Kadosh Baruj Hu, que es para Kadosh Baruj Hu. Cuarto, Leshem Ishim, que es Leshem Ishim, que es Ishim Esh. ¿Sí? O sea, con intención de que los emurim, las partes sacrificiales, vayan sobre el altar y se consuman en el altar, en el Mizbeach. Quinto, Leshem Reach, que haya aroma, que haya buen olor. Vamos a explicar en la Gemara un poco más que cada uno de esos pensamientos viene a excluirnos. Y el sexto es Leshem Nihoach, con intención de agradar a Kadosh Baruj Hu, Nahatruach la Kadosh Baruj Hu. Y en los casos de Korbanot, Hatat y Hasham, hay una séptima cosa que hay que pensar, que hay que tener intención es Leshem Het, con intención de expiar el pecado que por eso están trayendo el Korban. Amar Rabbi Yosef Mishelo haya belibo Leshem Had mikol elu kasher shehu tnai bedin she'en hamahashava olechet ela achar haoved. Nos dice Rabbi Yossi, ¿qué pasa una persona que hace el Korban y no pensó en estos 6 pensamientos, o el séptimo también en el Hatat y el Hasham, sino lo hizo Bestam? ¿Qué es Bestam? Tampoco pensó contrario. Bestam, sin pensar. Dice Rabbi Yossi, el Korban es kasher. ¿Por qué? Porque Bedín estipuló, condicionó y dictaminaron y dijeron que efectivamente al hacer el Korban, no obstante lo ideal, como dijo la Mishnah, es tener intención de 6 pensamientos, ellos estipularon que se haga Bestam. ¿Por qué estipularon que se haga Bestam? No vaya a ser que si no lo haces, no vaya a ser que si no necesitas hacerlo Bestam, si no necesitas mencionar, el Cohen puede que equivocarse. Si se equivocan uno, va a ser un problema. Entonces por eso Bedín estipularon que no se hagan estos pensamientos, sino se haga Bestam. Y es por eso que si se hizo Bestam, obviamente está kasher. Y la razón que Bedín estipuló esto es porque, el Bedín estipuló esto porque no va a ser que el Cohen se vaya a equivocar. ¿Y por qué Bedín estipuló esto? Porque todo va según el pensamiento del Cohen, del que realiza el servicio y no del dueño del Corbán. El Cohen se puede equivocar. Para que no se vaya a equivocar, dijeron, ¿sabes qué? Mejor que no piense nada. ¿Ok? Así nos dice la Mishnah. Bien la Gemara y nos dice lo siguiente. Amar viuda amarra. Ola, leshem ola, leapuke leshem shelamim delo, ishe, leshem ishim, leapuke kebava delo, reyach leshem reyach, leapuke varim shetzelam ve'elam delo. De amar viuda amarra, ve'varim shetzelam ve'elam, en baem mishum reyach, nihoach leshem anachat ruach, la Hashem leshem mishamar ve'ayah haolam. La Gemara nos trae lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, que básicamente nos muestra de la Torá, de un pasuk de la Torá, la fuente para estas intenciones que mencionamos en la Mishnah. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, respecto al Korban Olá, está escrito en la Torá en Vaikra 1.9, cito el pasuk completo, Veiktira Kohen et hakol hamizbeha, Olá, Ishe, Reyach, Nihoach, Lashem. Muy bien. Cada una de esas palabras nos viene a insinuar algo. Olá nos viene a decir que tiene que hacerse con intención de el Korban Olá, con intención de Olá y no con intención de, por decir, Shelamim. O sea, te viene a excluir que si lo hiciste con intención de Shelamim, no debes hacerlo. ¿Sí? No está pasur, como vimos al principio del mensaje, pero no debes hacerlo. Ishe, que tiene que hacerse Leshem, Ishim, o sea, con intención de colocarlo en el Mizbeach y que se consuma en el fuego. Queda excluido. ¿Qué nos viene a excluir esta intención?
que no vaya a hacerlo con un pensamiento de no colocarlo en el misbeach, en el fuego que se consuma, sino asarlo. Que eso no. Reyah, que con intención de que emita buen aroma, ¿sí? Eso te viene a decir reaj, que con reaj que tenga buen aroma. Y te viene a excluir un caso de evarim, las pares sacrificiales, que primero las asaste y después las colocaste en ¿dónde? En el misbeach, que ahí ya no hay buen aroma. El aroma salió en el asado, no salió en el momento que lo asas, no en el momento del misbeach. Como dice Rabbi Yehuda Rab, que evarim, que efectivamente los asaste primero, que el Cohen los asó primero fuera del misbeach y después los subió sobre el misbeach para Aktará, no tienen reaj. ¿Por qué? Porque ya salió el reaj en la tzliá, en el asado. Nijoach, la palabra nijoach, cada una de esas palabras, olay, she, reaj, nijoach, ¿qué nos viene a decir? Tiene que hacerse con pensamiento de anahat ruach, para agradar ¿a quién? A Hashem Itbaraj. Y la última palabra que es la Hashem. ¿Qué es la Hashem? Que hay que hacerlo con intención ¿de quién? Leshem y Sheamar veaya olam, al que dijo y se hizo el mundo. ¿Quién es ese? Hashem Itbaraj. Muy bien. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab Hatat, Sheshihata Leshem Olah, Pesula, Leshem Hulin Keshera. Ahorita la Gemara nos empieza a hablar sobre Shinui Kodesh. Ya hablamos de esto anteriormente. ¿Qué es Shinui Kodesh? Cuando una persona cambia el Kodesh. Por ejemplo, Korban Hatat, lo hice con intención de otra cosa, ¿sí? Pasul. Hatat es uno de los únicos korbanot que hay que hacer Leshem Hatat. Si le hiciste Leshem otra cosa, Pasul, Shinui Kodesh. Dice la vida nombre de Rab Hatat, que la shejitá le hiciste con intención de Olá, está Pasul, como vimos al principio del Masejet, que no nada más que los dueños no salieron de Jehová, sino que está Pasul. O sea que no se puede ni seguir con el procedimiento. Pero, dice la vida nombre de Rab, si la shejitá del Hatat la hiciste Leshem Hulin, ¿sí? O sea, ¿qué significa Leshem Hulin? Sin intención de Korban, ahí está kasher. ¿Están escuchando o no? Hatat con intención de Ola, Pasul. Hatat con intención de no Korban, kasher. O sea, que Hatat con intención de Hulin no se considera Shinui Kodesh para invalidar el Hatat y el procedimiento. Amar Rabbi Elazar Maitama de Rab, ולא יחללו את קודשי בני ישראל. קודשים מחללים קודשים, ואין חולים מחללים קודשים. Dice Rabbi Elazar, ¿cuál es la razón de Rab? Que cuando un hatat lo hizo con intención de Julín, está kasher. Te voy a explicar. Hay un pasú que dice, ולא יחללו את קודשי בני ישראל. ¿Qué significa esto? Que no podrás profanar los kodashim de Israel. Mashma que no hay nada que puede profanar a un korban. O sea, no hay ningún pensamiento shelol ishma que puede invalidar un korban. Pero no puede ser que esa sea la explicación, porque por otro lado está escrito en otro pasuk, Veshahato tale hatat, que de ahí aprendemos que nada más que el hatat tienes que hacerlo con intención de hatat, y si lo hiciste con intención de otro korban, queda invalidado. ¿Cuál es la explicación? Tenemos que decir que ese pasuk te viene a decir que cuando hiciste hatat con intención de otro korban, Veshahato tale hatat, si no fuiste el hatat pasul. Pero que si lo hiciste con intención de otra cosa, o sea, de Julín, no puede profanar el Korban. Esa es la fuente para rapidar nombre de Rab, que no obstante, Hatat con intención de otro Korban, Pasul, pero Hatat con intención de Julín, Kasher. Mati Rabba, Amar Rabbi Yossi, Mishela Belibol Shem Echad Mikol Elu, Kasher. Sheu Tnai Betin, Ta'ama Shelo Belibo Klal, Haya Belibol Shem Julín, Pasul. Amar Le Abaye, Dilma Lo Haya Klal, Kasher Umeratze. Haya belibol Shem Julin, kasher ve'eno meratze. La Gemara, Rabba, mejor dicho, pregunta en contra de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah, en la segunda parte, dijimos que Rabbi Yossi dijo lo siguiente. En la primera parte dijimos que hay 6 intenciones que hay que hacer el Korban. Y en Hatat y Hasham una más. Después dice Rabbi Yossi, ¿qué pasa a una persona que no pensó en estas intenciones? Kasher. ¿Por qué es kasher? Porque así Betin estipularon que de Jatejilá inclusive se haga así. No obstante, lo ideal era que se haga con pensamiento, pero Betin estipularon para que no haya equivocaciones de parte del Cohen, que no haya ningún pensamiento. Mashma, que todo lo que es kasher es únicamente cuando no hubo pensamiento en absoluto. Pero si hubo un pensamiento de Julín, mashma que en ese caso, ¿qué? Sí, mashma que en ese caso está el Korban Pasul. Pregunta en contra, Rabbi Yehuda nombre de Rab, o sea, en contra de Rab, que dice que un hatat con intención de Julín, kasher. Le responde a Abayá Rabba, no, puede ser que lo que hay que deducir de nuestra Mishnah es un poco diferente, de la siguiente manera.
Si no tuvo intención en absoluto en su corazón de nada, el corbán está kasher y meratze. ¿Qué es meratze? Efectúa aceptación, ¿sí? Y cumple con la obligación del dueño, ¿sí? Leshem Jehová. Salió de Jehová. Eso es cuando no tuvo pensamiento en absoluto. Eso es lo que nos dice la Mishnah, que si no tuvo pensamiento en absoluto, ni para acá ni para allá, kasher y meratze. Podemos deducir que si tuvo pensamiento para Julín, o sea, negativo de cierta forma para Julín, está kasher para seguir con el procedimiento y no meratze, no efectúa aceptación. Se podemos decir que también Rav, cuando dijo que el hatat, que lo hiciste con intención de Julín, es kasher, es también eso, que es kasher, que puede seguir con el procedimiento y la carne se puede comer y demás, pues sí, pero no salió de Jehová los dueños, los Bealí. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Mar Rabbi Elazar, hatat shehatat leshem Julín, que será Mishum Julín Pesula. Un segundo. Sí. Que de Bae Shmuel Merabuna. מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם עד שתהא השחיטה לשם בן בקר. אמר לזו בידינו היא לעכב מניין, אמר לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו. Viene la Gemara y nos dice otra alajá. Nos habla de dos casos de un hatat que le hizo la shejitá con intención de Julín. Escuchen bien, dos casos que cambia la alajá. Dice Rabbi Elazar, un hatat que sabía que era ¿qué? Hatat. Y a pesar que sabía que era hatat, la hizo con intención de Julín, es kasher. ¿Por qué? Porque como dijo antes Rab, todo lo que hatat con intención de otra cosa es pasul, es únicamente con intención de otro corbán. Hatat con intención de olá es que es pasul, pero hatat con intención de Julín, kasher. Pero un animal que es hatat, ¿sí? Pero él, ¿sí? No sabía que era hatat, sino pensaba que era ¿qué? Julín, y la hizo con intención de Julín, ahí está pasul, porque ahí en ese caso, ¿sí? No tenía ni mínima intención en su acción de Kodashim. En este caso, está pasul. Entonces, cuando es con intención de Julín, pero él era hatat, pero él no sabía que era hatat. O sea, ni pensó que era hatat, lo hizo con intención de Julín, pensando que el animal era ¿qué? Julín, ahí es como mitasek, está literal, y ahí está pasul. Entonces, otra vez, dice Rabbi Elazar, repito, hatat, sabe que es hatat, lo hace con intención de Julín, kasher. Un hatat que no sabe que es hatat, ¿sí? Sino pensaba que es un bemat Julín, y le hizo shejitá, obviamente con intención de Julín, porque así pensaba, ahí está pasul, porque en su acción no había ninguna intención mínima de Kodashim. ¿Sí? Dice de Mara, y esto es como lo que le preguntó Shmuel a Rabuná. Shmuel le preguntó a Rabuná, ¿cómo sabemos que mitasek? ¿Qué es mitasek otra vez? Este caso, que uno hace shejitá a un corbán sin saber en absoluto qué es corbán. ¿Cómo sabemos que está pasul? Dice Rabuná, te voy a explicar, porque respecto a corbán olá de Ben Bakar, está escrito Veshahatet Ben Abakar lifnei Hashem. Ben Abakar dos veces, está escrito Ben Abakar en ese pasuk y antes está escrito Ben Abakar. ¿Por qué tiene que decir Ben Abakar? Para decirte que la shejitá se tiene que hacer con intención, sabiendo que por lo menos es que un corbán. Y si no, pasul. Sin embargo, dice Shmuel a Rabuná, bueno, pero puede ser que este es una buena fuente, pero para el Tejilá. Pero ¿cómo sabemos que es Meakev, que es Bediaba también? Le respondió a Shmuel, no, porque hay otro pasuk respecto a Korban Shalom que dice Lirzonechem Tizbahu, que hay que hacerlo con qué, le daatchem, ¿sí? Sabiendo con mitkaven, o sea, sabiendo que es Korban, pero ya lo vimos eso antes. Se repitió dos veces la misma alajá. En el pasuk Ben Abakar, que hay que hacerlo sabiendo que es Korban, y Lirzonechem Tizbahu, que hay que hacerlo que es Korban. Cuando se repite algo es para decirte que no es nada más leja tequila, sino también que Bediaba y Meakev. Seguimos. Shena mahashava olejet el ahara oved. Matriten de lo que hay Tania Marabila Zabra Biusi Shamati Shabeali Mefaglim. Amarraba Maita Madre Peleza Biusi de Markra Veikriv Hamakriv. Mencionamos al final de la Mishnah que Rabbi Yossi dijo que el pensamiento, ¿sí? Que puede, que ayuda o perjudica al Corbán, va según qué, según el pensamiento de quién, del que Cohen, que es el Obed, el que realiza el servicio y no el dueño del Corbán. Dice la Gemara, nuestra Mishnah que dijo esto, no va como el Taná Rabbi Elazar Rabbi Yossi. ¿Por qué? En la Baraita, Rabbi Elazar Rabbi Yossi dice que escuché de mis maestros que quien puede efectuar pigul, o sea, tener un pensamiento de Judis Manó y que se vuelva pigul y que haya caret, los dueños también.
Entonces dice la Gemara, nuestra Mishnah no va como esta opinión, porque nuestra Mishnah dice que no vamos con el pensamiento de los dueños, sino el pensamiento del Oved, del Cohen. Dice Rabba, ¿cuál es la fuente de Rabbi Elazar, Rabbi Yossi? ¿En qué se basa para decir eso? Que también el dueño puede tener, que el pensamiento del dueño impacta, ¿sí? Y se te voy a explicar por qué. Porque está escrito en el pasuk en Bamidbar 15:4, ahí está hablando sobre la persona que está en un korban como Neder y Nidabá, que tiene que traer también, ¿qué? Los nesajim, las libaciones, harina y vino, ¿sí? Entonces dice el pasuk ahí, Veikriv hamakriv, refiriéndose al que trae el korban. ¿Quién es el que trae el korban? ¿El Cohen o el dueño? El dueño. Se lo llama, ¿qué? Makriv. Vemos que también el dueño se llama Makriv. Entonces cuando el otro pasuk de Pigul nos dice, Hamakriv otolo yahashev, Hamakriv también, ¿quién es? El dueño. Esa es la fuente de esta opinión, pero no va como nuestra Mishnah. Seguimos. Amar Abaya, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kulus vira leush, ze mahashev ze oved, havie mahashava. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Hade Amaran, Rabbi Eliezer, Detnan, השוחט לעובד כוכבים שחטאו שם ורבי אליעזר פוסל. רבי שמעון בן אלעזר דתניא, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאין כשר להצניע, אין מצניעים כמוהו. הוכשר לזה, והצניעו, הוא בא אחר והוציאו, נתחייב זה עם החשבה של זה. Ok, escuchen bien. Viene Abaye y nos dice lo siguiente. Te voy a traer otras opiniones que no están de acuerdo con nuestra Mishnah, que ¿qué? Con la idea de nuestra Mishnah, sino que ¿qué opinan? Que el pensamiento no solamente del Oved, del Cohen, sino también el pensamiento del dueño impacta y puede perjudicar. ¿Cuáles son esas tres opiniones? Rabbi Elazar be Rabbi Yossi, que es el que vimos antes, ¿sí? Rabbi Eliezer, recuerden bien los nombres. Rabbi Elazar be Rabbi Yossi, primero. Segundo, Rabbi Eliezer. Tercero, Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Todos están de acuerdo? Que Zeme Hashem Veze Oved Havi Mahashava, que si el dueño piensa en el momento que el Cohen está haciendo el servicio, se considera un pensamiento que impacta, y si es un pensamiento negativo, perjudica, ¿sí? ¿Dónde vemos estas tres opiniones? Explica la Gemara. Bueno, Rabbi Elazar Rabbi Yossi lo vimos en la baraita anterior, que dice que escuché, dice Rabbi Elazar Rabbi Yossi, escuché que los dueños pueden efectuar ¿qué? Pigul. Listo. En Korban. La segunda opinión Rabbi Eliezer, ¿dónde la vemos? En la Mishnah Masechet Julin, página 38b. Ahí está hablando sobre un Israel que está haciendo shejitá a un animal Julin, pero con intención de Avodat Kohabim, idolatría. Aclaro. El animal pertenece a quién? A un idólatra. Pero el que está haciendo la shejitá, ¿quién es? El Israel. Bemat Julin con intención de idolatría. ¿Sí? Entonces, otra vez, el animal pertenece a un idólatra. El que está haciendo shejitá es un Israel con intención de idolatría. Primera opinión, la shejitá está kasher. No se considera que es una shejitá con intención de idolatría. Rabbi Eliezer, sin embargo, discute y dice que está inválida la shejitá, que está pasul. ¿Por qué? Porque no me importa cuál fue la intención del Israel, pero no hay duda que la intención del dueño del animal, que es un idólatra, es con intención de ¿qué? Idolatría, y por eso invalida al animal. Vemos que, dice Rabbi Eliezer, que la intención del dueño impacta. Esa es la fuente de Rabbi Eliezer. Entonces nos falta la fuente del tercero, que es Rabbi Shimon ben Elazar, donde vemos que también opina esta idea. En la baraita, ¿respecto a qué? Respecto al Hot Shabbat. Está escrito lo siguiente. Dice Rabbi Shimon ben Elazar: todo tipo, toda especie, toda cosa que uno no lo guarda para uso de la persona, ¿sí? Ahí está hablando sobre la meleje totzá en Shabbat, cargar en Shabbat. Toda cosa que la persona, que no es, cualquier cosa que no es necesaria para la persona en absoluto y nadie lo guarda, o que es necesario pero es una cantidad menos a lo necesario, ¿sí? La halajá es que sí, uno lo guarda, ¿sí? Si uno lo carga, normalmente está ¿qué? Patur, otra vez, ¿no? Mi doraitá no está hayab. Para que sea hayab tiene que ser algo apto para las personas y cantidad apta. Entonces, en el caso, repito, en el caso que no es apto en absoluto, algo que no es necesidad de personas, o necesidad, pero en una cantidad menor a la necesidad común, que normalmente si uno lo carga, ¿qué pasa? Está patur, ¿sí? ¿Qué pasa si aún así viene una persona y dice, ¿sí? Dice, para mí es importante eso, y lo guarda? Entonces la halajá es que ¿qué? Que si él lo carga está hayab. Ahorita, ¿qué pasa si Reubén dice, para mí es importante y lo guarda? Y después viene Shimón y se lo agarra a Reubén y lo carga. Para Shimón eso no es importante, pero para Reubén, que lo había guardado, sí es importante.
Dice la Baraita, dice Rabbi Shimon ben Elazar, Nithayev ze Shimon está hayab porque el dueño, ¿sí? Para él es importante, aunque no tiene la cantidad necesaria, no es apto, no sé qué, para él es importante, ya que para eso hayab el segundo está, lo que saca el segundo está hayab por el pensamiento del primero. O sea que ¿qué? Que el pensamiento del primero, del dueño, impacta. Entonces son tres opiniones. Pero también la Gemara nos dice lo siguiente, que realmente, no obstante las tres opiniones, ¿cuáles son las tres opiniones? Otra vez los nombres de las tres opiniones. Rabbi Elazar Rabbi Yossi, que habla sobre Pigul. La segunda es Rabbi Eliezer, muy bien, que habla sobre qué, sobre Shejitá de Abodat, idolatría. Y Rabbi Shimon ben Elazar, que habla sobre Otzah Shabbat. ¿Sí? Los tres dicen la misma idea, pero no todos estarían de acuerdo con las halajot de todos. O sea, la idea es la misma, pero no todos estarían de acuerdo con las halajot de todos. Y la Gemara explica, Tarvayu, Itru de Rabbi Elazar Rabbi Yossi. Hashta bachutz amrinan bifnim mibaya. Rabbi Elazar Rabbi Yossi letle tarvayu. Dilma bifnim ude amrinan bachutz lo amrinan. Rabbi Shimon ben Elazar itle Rabbi Eliezer. Hashta beshabbat amrinan babad kochoim mibaya. Rabbi Eliezer letle Rabbi Shimon ben Elazar. Dilma babad kochoim ude amart ken bifnim. Abal beshabbat melechet machshevet asra Torah. Dice la Gemara, mira. Las últimas dos opiniones, ¿cuáles son las dos opiniones que mencionamos en el orden? Rabbi Eliezer, que habla de qué? De idolatría, y Rabbi Shimon ben Elazar, que habla de Otzah Shabbat. No hay duda que ambos están de acuerdo con la primera. ¿Con quién? Con Rabbi Elazar, Rabbi Yossi. ¿Por qué? Porque si ellos dicen esta idea, Mihutz Rebet Hamikdash, sí, Shabbat, y Rabbi Shimon ben Elazar en Shabbat, y Rabbi Eliezer en Abodat Kohabim, o sea, Mihutz Rebet Hamikdash, pues con Shiken, que en el Bet Hamikdash son más estrictos, que también va a aplicar esta idea, que la mahshaba del dueño va a afectar. Sin embargo, Rabbi Elazar Rabbi Yossi, el primero, no estaría de acuerdo, puede ser que no estaría de acuerdo con las últimas dos, porque puede ser que toda la idea que él aplica es únicamente el Bet HaMikdash, pero afuera del Bet HaMikdash, ya sea en Shabbat o ya sea en Abodat Kohabim, puede ser que no. Sigue siendo la Gemara. Rabbi Shimon ben Elazar, ¿quién es Rabbi Shimon ben Elazar? El tercero, sí, muy bien, que dice que sirve ese pensamiento del dueño para qué respecto a Otzah Shabbat. Obviamente está de acuerdo con la segunda opinión, con Rabbi Eliezer, que nos habla de idolatría, ¿sí? Por la siguiente razón. Si en Shabbat decimos esto, en idolatría, Kol Shiken, y ahorita van a entender un poco más. A diferencia de Rabbi Eliezer, la segunda opinión, que dice esta idea en idolatría, pues puede ser que él no va a estar de acuerdo con esta idea en Shabbat. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que él dice es únicamente idolatría. Que idolatría de cierta forma es Ken Bifnim, Korbanot de idolatría, Korbanot de Adén del Bet HaMikdash, pero Shabbat, que es nada que es más alejado todavía, puede ser que Melechet Machshevet Asra Torah, y si no hubo pensamiento de la persona que lo realiza, sino nada más del dueño, no va a servir. Así nos dice la Gemara. Y con esto culminamos Aran, Alach, Bet Shammai, con esto culminamos el Perek Revi, el cuarto Perek de Masejet Zebahim. Comenzamos Perek Hamishi, quinto capítulo. Dice la Mishnah, Eizeu mekomam shel Zebahim. Pregunta la Mishnah, ¿cuál es el lugar que la Torah fijó para cada uno y uno de los korbanot? Ya sea el lugar para la shejitá o para la Kabbalah, muy bien, recepción de sangre, el lugar en donde hay que salpicar, el lugar en donde hay que comer la carne, quemar la carne, leactir sobre el mizbeach, ¿sí? Dependiendo de cada korban, cambia, Kodashim, Koche Kodashim, Kodashim Kalim, ¿sí? Entonces dice la Mishnah aquí, comienza con esa pregunta, ¿cuáles son los lugares para todos los procedimientos de todos los korbanot? Y la Mishnah nos comienza explicando Koche Kodashim. Y no todos, vamos a ver una parte apenas hoy. Dice la Mishnah, Koche Kodashim, Shaitatan Batzafon. Antes que nada, Koche Kodashim, hay dos grupos, como ya lo hemos visto varias veces. Hay dos grupos en los korbanot, los más sagrados y los menos sagrados, ¿sí? Entonces, Koche Kodashim, que son los más sagrados, se refiere a que, en general, Hatat, hay muchos tipos de Hatat que vamos a ver ahorita en diferentes cositas, pero Hatat, Ola, Asham y Shalmet Zibur, de Shavuot, ¿sí? Por ejemplo. Todos estos son Koche Kodashim. Y la shejitá de todos estos se hacen ¿en dónde? En el Tzafón, al norte. ¿Sí? Al norte del Mizbeach. Ya vimos un machloket anteriormente dónde exactamente, si enfrente del Mizbeach al norte o también en los dos lados. ¿Sí? No vamos a entrar ahorita en eso. La shejitá, el común del Koche Kodashim, en todos, la shejitá tiene el mismo lugar que es ¿qué? Tzafón. Y ahorita, respecto al resto de las cosas, ya la Mishnah empieza ¿qué?
a dividir los lugares dependiendo. Estamos todavía en Koche Kodashim, ¿sí? Otra vez, Koche Kodashim, repito para que esté claro. Koche Kodashim, la shejitá, entonces ¿qué? Tzafón, eso no cambia. Ahorita vamos a ver qué pasa respecto al resto del procedimiento, dependiendo de cada corbán de Koche Kodashim. Se dice la Mishnah. Comenzamos con Hatat. Hay diferentes tipos de Hatat. Empieza con Hataot Pnimiot. Par vesair shel Yom Kippurim, shechitatan batzafon, וכיבול דמן מכלת שלל בצפון, ודמן טעון הזה על בן עבדים, ועל הפרוכת, ועל מזבח הזהב. מתנה אחת מהם מעכבת, שלאדם היה שופך על יסוד המערבי של מזבח החיצון, ואם לא נתן, לא עיכב. Comenzamos con el toro y el macho cabrío de Yom Kippur, ¿sí? Que los traía el Kohen Gadol en Yom Kippur. Esto entra dentro de la categoría Koche Kodashim, Hatat, ¿sí? Dentro de la categoría de Hatat en Koche Kodashim. Las shejitas se hacen donde, como ya vimos, en todo Koche Kodashim se hace la shejita en donde, Tzafón. La recepción de la sangre se hace con un utensilio sagrado, Kli Sharet, en donde, Tzafón. La sangre se aplica en los siguientes lugares. Se hace una salpicación de cada uno. Estamos hablando del par y salir de Yom Kippur, ¿sí? Se aplica en donde, enfrente del Aarón, ¿sí? Estos son los hatados primiot, se hacen adentro, ¿sí? La salpicación. Entonces se hacen enfrente del Aarón, entre los dos palos del arca, se hacen ahí 8 salpicaciones, 8 aplicaciones. Hat le mala, besheva le mata, 8. De cada uno son 16, ¿sí? Después se hace otras 8 aplicaciones en el parojet, que divide entre lo de adentro y lo de afuera, entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. 8 de cada uno son ¿qué? 32. Luego se mezclaban las dos sangres, según una opinión, que es Jajamim, ¿sí? Las sangres del par y las sangres de Seir, y se aplicaban 4 sobre las esquinas del Mizbeach interno y 7 sobre el techo, ¿sí? Sobre el techo, sobre el gag del Mizbeach HaPenemi. Entonces, total tenemos ¿qué? 16, 32, más 4, más 7, son 43, ¿sí? Sigue diciendo la Mishnah que en estos casos, inclusive una de esas aplicaciones que no la haces, meakev. Ahorita, ¿qué haces con el residuo de la sangre? Lo que te queda en el utensilio después de toda la sangre que te quedó, se echaba en el yesod. ¿Qué es el yesod? Ya lo explicamos varias veces, lo repetimos. El mizbeach externo estaba hecho como una pirámide, o sea, la piedra inferior era más ancha, después un poco menos, y después un poco menos. El yesod era la base, que estaba una más salida. Y esa piedra se veía por todo el lado Maharabí, por todo el lado oeste y por todo el lado norte. Y del lado este solo una amá y del lado sur solo una amá. Entonces se echaba el shiraim, el residuo de todo este, en el par Besei de Yom Kippurim, en el Yesod Maharabí, oeste, ¿sí? Del Mizbeach externo. Y si no lo echaste, no pasa nada. Todo esto es el proceso de mejor dicho, son los lugares de los diferentes procesos en qué? En par y sair de Yom Kippurim. El próximo. Parim anisrafim, useirim anisrafim, shechitatan batzafon, וקיבול דמן בכדי שהיה בצפון, ודמן טעון לזה על הפרוכת ועל מזבח הזהב. מתנה אחת מהם מעכבת, שאלה אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ואם לא נתם לעכב. אלו ואלו נשרפים הבית או בבית הדשן. Ahorita la Mishnah nos habla de parim anisrafim. ¿Cuál es parim anisrafim? Par el Endavar Shetzibur y par Kohen HaMashiach, que también estamos dentro de Koche Kodashim, dentro de la categoría Hatat, que también estos que vamos a decir a continuación son Hatat Primiot, ¿sí? Parim Anisrafim, que son par, como dijimos, par el Endavar Shetzibur y par Kohen HaMashiach. Y por otro lado, Seirim Anisrafim, que son que los machos cabríos de Hatat que trae el Tzibur cuando pecan por Abodá Zará, idolatría, ¿sí? Que es igual a par el Endavar Shetzibur, y se queman fuera de Yerushalayim. El proceso es así, y los lugares son así. Las shejitas se hacen ¿dónde? Tzafón. La recepción de la sangre en un Kli Sharet, en un utensilio sagrado, se hace ¿en dónde? Tzafón. La sangre que hay que salpicar, ¿dónde se hace? En el parojet y en el Mizbeach Hazav. O sea, no se hace en el Aarón,
En el arca no se hace Ben Abadim, aquí en Parim Nazarfim, Serim Nazarfim. Sigue diciendo la Mishnah. Una de las aplicaciones de sangre que no hiciste, meakev, y es problema. Los residuos de la sangre, ¿dónde lo colocas? También el yesod maraví, en el yesod oeste del misbeach externo. Y el yesod, si no lo colocaste, lo meakev. Culmina la Mishnah diciéndonos, Elu Baelu, o sea, todos los colonos que mencionamos hasta ahorita, ¿cuáles son los que mencionamos hasta ahorita? Hataot Primiot, ¿cuáles son los Hataot Primiot? Par y Sair de Yom Kippur, en el grupo anterior, y en el último, Parim Anistrafim y Serim Anistrafim, ¿dónde se queman? Bebet Adeshen. ¿Dónde es Bet Adeshen? Un lugar especial que estaba fuera de Jerusalén, que ahí, ¿qué sacaban? Trumatas, que ahí sacaban las cenizas del Mizbeach y las colocaban, ahí también quemaban el resto de la carne de estos animales. Ok, hasta aquí la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Venitni nami vekibul daman bichle sharet batzafon. Kevandei kasham metzora de kibul damo beyadhu shaire. Velo. Veakatanila le kaman hasham azir vasham metzora shechiatam batzafon vekibul daman bichle sharet batzafon. Meikara savar kibul damo beyadhu shaire. Que van de los aguilela bechli hadar tanie. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara lo siguiente. Al principio de la Mishnah nos empezó cuáles son los lugares de los Debajim, todos los procedimientos. ¿Y qué nos respondió? Mira, antes de entrar en detalles, te voy a decir algo general. En Koche Kodashim, en todos los Koche Kodashim, Hatat, Ola, Shalmet Zibur, Asham, la Shejitá, esos en todos se hacen ¿dónde? En el norte. Pregúntale a Gemara, ¿por qué no me dices otra cosa? Que se hacen todos también. Que la recepción de la sangre se hace en un Klisharet, ¿en dónde? En el norte. Responde la Gemara, no, porque hay uno de los Koche Kodashim que el Kibul Daman, que la recepción de la sangre, no se hace en el norte. ¿Cuál? Asham Metzorah. El Asham de un Metzorah. El Asham de un Metzorah, ¿cómo se recibe la sangre? No con un Klisharet, mejor dicho, no se hace con un Klisharet en el norte, sino se hace con ¿qué? O sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué no me dices de la misma manera que la Koche Kodashim hay uno común denominador en todos que ¿qué? Que las Shejitá se hacen en el norte? Dime también que ¿qué? Que la Kabbalah se hace en el Klisharet en el norte. Sino porque hay uno que es Asham Metzorah que no se hace Klisharet en el norte, sino se hace con la mano, ¿sí? Y no con Klisharet. Entonces sale que no todos los Koche Kodashim se hace la recepción con Klisharet. Y por eso es que no dijimos eso en general. Pregúntale, ¿cómo no? Si está escrito más adelante en la Mishnah, claramente en Daf Nun Daled Amud Bet 54b, que el Asham Nazir y Asham Metzorah, la Shejitá se hacen ¿dónde? En el norte, y la recepción de la sangre se hace en un Kli Sharet en el norte. Entonces, ¿cómo dices que no se hace en un Kli Sharet? Eso no te voy a explicar. Se hace con la mano, parte de la sangre se recibe con la mano, y parte ¿con qué? Con Kli Sharet. Y por eso nuestra Mishnah, al principio, cuando nos quiere decir algo general de Koche Kodashim, no nos dice que el Asham se hace, que se recibe la sangre en el Kli Sharet Batzafón, porque no toda la sangre en el Asham es Kli Sharet Batzafón, sino parte es ¿en qué? En la mano. O sea que en Asham se hace con la mano y con el Kli Sharet. Y por eso es que no se mencionó este común denominador, porque efectivamente no es común en todos. ¿Y cuál es la fuente que efectivamente el Asham Metzorah se recibe la sangre también con la mano y también con un utensilio? Dice la Gemara, una baraita, la fuente para eso es una baraita de Tania. Velakach yachol bekli, Talmud lomar venatan, manetina beatzmo shel Kohen, af lekija beatzmo shel Kohen, yachol af lamizbeach, ¿ken? Talmud lomar, ki kahatat ha'asham hu, mahatat teuna kli, af hasham teuna kli. נמצאת אתה אומר, השם מצורע שני כהנים מקבלים את דמו, אחד ביד ואחד בכלי. זה שקיבלו בכלי בא לו אצל מזבח, וזה שקיבלו ביד בא לו אצל מצורע. Dice la baraita lo siguiente, hay un pasuk en Vaikra 14:14. El pasuk dice, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוחו זו נמיתלה ימנית. Agarrará el cohen de la sangre, velakaj, agarra el cohen de la sangre del Asham, y lo va a colocar en el cuerpo del Metzorah. En la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano, en el del pie, etc. ¿Sí? Dice la Gemara, uno hubiese pensado que cómo agarra con un utensilio. Uno hubiese pensado que cómo agarra la sangre esta con un utensilio. Dice, no, Talmud lomar, está escrito Velakaj y Benatán. La netina de lo que lo coloca, el Benatán,
que el Cohen se lo coloca en el cuerpo, se lo aplica en el cuerpo del Metzorá, ¿cómo se hace? Con el dedo. De la manera que el Benatán es con el dedo, con la mano, pues también el Belakaj es ¿qué? Con la mano. Uno hubiese pensado que también la sangre que... Esto es respecto a la sangre que vas en el cuerpo del Metzorá, que se agarra con la mano y se coloca con la mano, como acabamos de estudiar. Pero no hubiese pensado que también la sangre que va en el Mizbeach la agarras con la mano. Dice, no, porque por otro lado hay un pasuk ahí en Vaikra, capítulo 14, versículo 13, dice, Kika hatat hashamu, que el hasham es como ¿qué? Como el hatat. Y el hatat se recibe la sangre ¿con qué? Con un kli. Entonces, igualmente el hasham se recibe ¿con qué? Con un kli. Entonces sale que el hasham se recibe dos cosas. El hasham metzorá hay dos kohanim. Uno recibe con la mano, que es el que se lo aplica al metzorá, y otro recibe con el kli. El que lo recibe con la mano se lo aplica al cuerpo del metzorá. El que recibe con el kli se lo aplica ¿qué? Al mizbeach. Esa es la fuente que efectivamente. Y es por eso, vuelvo y repito, que la Mishnah al principio, cuando nos dijo Koche Kodashim, antes de decirnos en detalle cada uno de los korbanot y sus lugares, nos dijo un común denominador de Koche Kodashim, que la shejitá está en el tzafón, pero no nos dijo que la recepción de la sangre se hace con un kli sharet en el tzafón. ¿Por qué no? Si todas son así, sí, todas son así, pero Metzorá no es exclusivamente así, con kli sharet, sino hay también mano. Entonces por eso no te puedo decir un común denominador en todo Koche Kodashim, cuando Metzorá, cuando Hasham de Metzorá también es Koche Kodashim y no es exclusivamente a través de Kli Sharet. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.